fe se veía manifestada a través de su forma de andar, a través de sus obras. Estos antiguos de los cuales nos habla el autor a los hebreos dieron señales evidentes de su fe. No era una fe de labios para afuera, era una fe que los llevaba a conducirse de una manera acorde con el mandato, con las promesas que el Señor había dado. Ahora es más concordante cuando vemos que ambos han tomado al mismo personaje como testimonio de una expresión, de una fe, expresada en obras. Si usted quiere acompañarme al texto de estudio que veremos hoy en Hebreos 11, verso 17 al 22, veremos cómo el autor a los hebreos, de la carta a los hebreos, toma ese mismo personaje como una muestra de alguien que cree al Señor y como cree al Señor, a sí mismo se conduce, a sí mismo obra. El autor de la carta a los hebreos dice en su verso 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de en donde en sentido figurado también le volvió a recibir, por la fe bendijo a Isaac, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. El autor nos muestra una expresión de fe de los patriarcas e inicia con la expresión de fe de Abraham, una fe que fue probada. La fe debe ser probada y de esta manera, si es una fe genuina, si es una fe verdadera, podremos ver evidencias visibles. Y el argumento que el autor da es coherente con esta idea, ya que el mandato de Dios a Abraham, pidiendo que ofreciera a su hijo Isaac, era con la intención de probarle, de probar su fe. Y esto lo podemos evidenciar si observamos la narración en Génesis 22, el verso 1 y 2. Permítanme leerlo para ustedes. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El Señor tenía la intención, con esta petición que le hacía Abraham, de probar su fe. Y tenemos que tener suma cuidado, porque es diferente que el Señor pruebe la fe a que el Señor tiente a Abraham. El Señor no puede ser tentado, por lo que Él tampoco tienta a nadie. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia, los propios deseos de su corazón. El Señor no tienta, pero sí prueba la fe. El Señor se ve en la necesidad de probar la fe de sus hijos, y en este caso lo hace con Abraham. Cuando usted pasa por prueba, no se alarme, no se preocupe, porque es Dios probando su fe. Habiendo recibido Abraham la promesa de una gran descendencia, y a pesar de haber pasado ya toda esperanza de progenie, él y Sara dan a luz un hijo en el que se evidencia el cumplimiento de la promesa del Señor. Pero ahora esa única, entre comillas, esperanza, Isaac, debería ser ofrecido a Dios en sacrificio. El padre de la fe, Abraham, debió ser puesto a prueba. Y esa prueba consistía en dar a su único hijo como muestra de obediencia al Señor. Por esto el autor de la carta a los hebreos toma de la narración de Génesis cuando dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. La fe de Abraham ha cobrado gran peso a través de toda la historia y aún en nuestros días es tomada como un gran ejemplo por cada uno de nosotros.
Pero esto no hubiera sido así si no se guardara aquel testimonio de la obra de Abraham en obediencia al Señor. El testimonio que da evidencia de su fe. Abraham creyó en esperanza contra esperanza y esto lo llevó a obrar en obediencia. Por su fe fue aprobado y no escatimó a su hijo Isaac, el cual ofreció a Dios como muestra de dicha fe. Y si nosotros nos ponemos a meditar, no debió ser nada fácil para Abraham. Si nos ponemos nosotros bajo su panorama, en sus zapatos, debió ser difícil para Abraham recibir un mandato de tal magnitud en su condición. Abraham se encontraba con Sara, su esposa, quien era estéril, ya era avanzado de edad, casi muerto. Recibe la promesa de parte de Dios de que a través de su descendiente vendrían multitudes, de la cual recibe el cumplimiento en Isaac, pero ahora debe darle muerte a Isaac, la mediana esperanza del cumplimiento de la promesa. Qué prueba tan grande la que debió haber afrontado Abraham al escuchar al Señor pidiéndole que fuera a este monte y sacrificara a su único hijo. Una contradicción bastante fuerte, porque si era el hijo prometido por el Señor, ¿cómo es que ahora le pide que lo dé en sacrificio? Si contemplamos nuestras pruebas hoy en día, no llegan a los talones a la prueba que tuvo que afrontar Abraham al ofrecer a su hijo. Porque hasta el momento a ninguno de nosotros se nos ha pedido dar a un hijo en sacrificio al Señor. Lo que se nos pide hoy en día, a comparación de lo que se le pidió a Abraham, pasa a ser insignificante. Y aún así tambaleamos en nuestra fe. Aún así nos encontramos en dudas, en reproches, cuestiones hacia Dios acerca de lo que demanda en su palabra a la hora de ser probados. Y es algo en lo que debemos meditar, cómo nosotros aceptamos la prueba del Señor. ¿Qué abriga nuestro corazón a la hora de recibir la prueba por parte del Señor? Sabiendo que Abraham tuvo que ofrecer a su hijo. Imagínese, póngase usted en los zapatos de Abraham, tener que ofrecer a su hijo en sacrificio. Y más, bajo todo el contexto en el que se encontraba Abraham. Era el hijo de la promesa, en él había sido establecido un pacto. Eran muchas cosas de gran magnitud las que rodeaban el hecho del nacimiento de Isaac y ahora debía ofrecerlo. A pesar de estas muchas circunstancias que ponían en riesgo el cumplimiento de la promesa establecida en pacto con Abraham, Abraham se mantuvo firme en su fe. A pesar de la prueba que afrontaba, él sabía que quien había prometido era Dios, el único y verdadero Dios. Y aun cuando le pidiera a su único hijo, Dios no fallaría en su promesa. No rompería con el pacto que había establecido con él. Y por esto, aun cuando todo estaba en contra del cumplimiento, Abraham decide ofrecer a su hijo en obediencia al Señor, porque Abraham sabía quién era el Señor. Si usted mira, y quiero que me acompañe en la continuación del texto de Génesis, en el capítulo 22, en el verso 3 al 8, podremos mirar cómo es que Abraham, a pesar de tantas circunstancias que iban en contra de lo que se le había prometido, decide poner manos a la obra en pos de obedecer al Señor y no vacila en la obediencia que muestra el Señor, impulsado por la fe que Abraham declaraba hacia su Señor. Y Abraham se levantó muy de mañana. Parece insignificante este dato. Se levantó muy de mañana
Y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. En el relato que nos da el Génesis, no vemos ni una sola palabra de parte de Abraham cuestionando el mandato de Dios. Aquel dato que les dije que era insignificante, Abraham se levantó muy de mañana y alistó todo. Abraham quería cumplir con el mandato de Dios lo más pronto posible. No vacila, no espera. Ante una petición así, cualquiera de nosotros hubiera esperado cierto tiempo, hubiera cuestionado al Señor: Señor, ¿estás seguro? ¿El hijo que me has prometido, debo darlo como ofrenda, como holocausto a tu nombre? ¿Estás seguro que debe ser así? Es el hijo que tú me prometiste. Y oraríamos e intentaríamos torcer el brazo del Señor de una manera u otra. Pero Abraham, en fe, obró de inmediato. No esperó un solo momento y muy de mañana se levantó para alistar todo e ir a cumplir con lo que Dios le había demandado. Bien dice el autor de Hebreos: el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Cuando uno recuerda el panorama de Abraham, llegamos a la conclusión de que sin duda alguna había muchas razones para que de la boca de Abraham, aunque fuera una sola, una pequeña cuestión, saliera hacia Dios. Pero no fue así. Abraham no abrió su boca cuestionando a Dios. Y aunque las Escrituras no hablan mucho de lo que pudo haber pasado por su corazón, muestra su pronta obediencia al mandato de Dios, dejando claro que entendía que el cumplimiento de la promesa no estaba en sus manos, que el cumplimiento de la promesa no dependía de él, sino que el cumplimiento de la promesa dependía de quien había dado la promesa. Dependía de Dios, era responsabilidad de Dios cumplir con la promesa. Y Él iba a disponer, Dios iba a disponer de los medios para que su palabra dada se cumpliese. Abraham solo debía limitarse y se limitó a obedecer, a obrar conforme a la fe que abrigaba en su corazón. Abraham recibió las promesas de Dios, y esto no habla solo de una escucha atenta, habla de una aceptación tal en el corazón de lo que Dios habría prometido, que a pesar de las circunstancias contrarias, su fe no sería conmovida. Abraham tenía y podía conciliar lo que Dios había dicho con su fe. Es de esta manera que nosotros debemos recibir las promesas del Señor. Es de esta manera que nosotros debemos vincular las promesas del Señor con sus mandatos. Recibir las promesas del Señor en el corazón. Ahora, eso suena muy pentecostal y todo, no, pero quiero que entiendan que no estoy hablando de las promesas como lo muestran muchos, de riquezas y estabilidades y procesiones y bueno, en fin. Las promesas del Señor tienen un trasfondo mucho más alto que la mayor riqueza de esta tierra. Y esas son las promesas que debemos aceptar, que debemos recibir del Señor, de la misma forma en la que Abraham las recibió. En Abraham podemos ver cómo la fe ayuda a conciliar la promesa de Dios con sus mandatos. En ocasiones para nuestra razón parecen contradictorios. En ocasiones nuestro panorama se vuelve tan terrenal que hace que las promesas de Dios entren en discordancia con todos sus mandatos.
Pero el que tiene su mirada en lo que es en realidad esencial, podrá ver realmente una reconciliación de estas dos cosas, como en el caso de Abraham. Abraham entendía que todo lo que estaba pasando, que todo lo que Dios había prometido tenía un trasfondo más alto que el trasfondo terrenal. Y por eso, a pesar de que suena contradictorio la promesa con el mandato, Abraham es capaz de conciliarlas en su corazón y entiende que Dios había dado la promesa y que su mandato no podría contradecir su promesa y que Dios iba a obrar de la forma en la que Él quisiera para que su promesa siguiera adelante. Pero su mandato, el mandato de Dios debía cumplirse, debía llevarse a cabo. Como comentábamos en la última enseñanza del libro, la perspectiva de Abraham era una perspectiva totalmente espiritual. Su mirada estaba puesta en lo alto, por lo que las situaciones terrenales pasaban a un segundo plano cuando se trataba del cumplimiento del plan divino. Por eso, a pesar de que se le había dicho en el verso 18 en Hebreos, en Isaac te será llamada descendencia, él ofrece a su hijo. Él no vacila en llevar al altar a Isaac para ofrecerlo en holocausto, en sacrificio al Señor. Abraham no vaciló en tomar en su mano el cuchillo para levantarlo contra su unigénito, en cumplimiento con el mandato de Dios. Nosotros muchas veces tomamos las promesas del Señor y cuando afrontamos situaciones en nuestra vida que van en contra de ellas, culpamos al Señor por no estar llevando a cabo su promesa en nuestra vida, sin entender que el propósito de las pruebas del Señor están en concordancia con sus promesas. El Señor ha prometido darnos todas las cosas, pero nos manda a despojarnos de todas las cosas. El Señor nos ha prometido un reino incomparable, pero nos manda a no conformarnos a este mundo, a entender que ese reino no es de este mundo, porque la perspectiva total de la promesa del Señor tiene un trasfondo espiritual, un trasfondo celestial y no terrenal, pero nuestra mirada hacia lo terrenal hace que entre en discordancia lo que Dios pide con lo que Dios promete. Lastimosamente nos hace falta trabajar mucho en qué estamos poniendo nuestra mirada, en dónde está nuestro corazón realmente. Es fácil que la fe desmaye si cualquiera de nosotros nos ponemos bajo la perspectiva de Abraham, porque como les decía, se le hizo la promesa de concebir un hijo del cual saldría una descendencia por millares. Debió ser mucha la ilusión de Abraham al ver el cumplimiento de esa promesa. Pero no duraría mucho cuando se le demanda sacrificar el hijo de dicha promesa y del cual saldría tal multitud. Esto debió generar, como les decía anteriormente, una magnitud de contradicciones en el corazón de Abraham. Eso debió ser muy fuerte para Abraham. Pero la fe de Abraham hacia Dios y hacia su palabra, hacia su promesa y la perspectiva celestial no le permitieron resbalar en la prueba. Abraham fue probado y pasó la prueba. Este es el argumento que presenta el autor en Hebreos en el verso 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esta afirmación no es un intento forzado de poner algo en las Escrituras que no está, porque como vimos bien en el relato de Génesis, no habla acerca de esto, pero el autor hace una interpretación de lo relatado en Génesis cuando Abraham se dirige hacia el monte indicado por Dios. Si usted quiere, en Génesis 22:5 podrá ver el argumento del cual el autor hace la interpretación para mostrar la fe
que Abraham tenía en el poder de Dios para levantar a su hijo de entre los muertos. Dice Génesis 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y después, ¿qué harían los dos? Volveremos a vosotros. El significado de este texto no es otro más que Abraham esperaba volver con Isaac a sus siervos. Esto es evidente por algo tan sencillo como por la forma en la que usa Abraham la palabra en plural al referirse de él y su hijo. Abraham dice: volveremos a ustedes. ¿Cómo estaría tan seguro de que esto sería así si estaba tan dispuesto a cumplir con el mandato de Dios? Bueno, pues no podría ser de otra forma que asegurando su fe en el poder de Dios, que iba a levantar a su hijo de la misma muerte. Abraham estaba seguro de que aun cuando él ofreciera a Isaac, Dios, el poder de Dios, podría levantarle de allí, de la muerte. Y por eso se asegura de tal forma que sabe que volverá él y su hijo a sus siervos. El autor sabe y nos deja ver que Abraham reconoce que debido a la promesa dada en Isaac y que su cumplimiento dependía de la vida de Isaac, entonces Dios, en cierta medida, estaría obligado y en toda capacidad, sin duda alguna, a volver a la vida a Isaac, devolver a la vida a Isaac, después de ser ofrecido en sacrificio. Y es curioso porque desde el momento en el que Dios le da a conocer a Abraham su voluntad, Isaac ya para él estaba contado entre los muertos. Y aún más cuando se encontraba con su cuchillo descendiendo para acabar con su vida. Es por esto por lo que fue prácticamente devuelto Isaac de la muerte. Es de la muerte que volvió a recibir a su hijo, cuando la voz del cielo le detuvo su mano en el aire y le prohibió seguir adelante con el sacrificio. De ahí es que nuestro autor asegura, en sentido figurado, Abraham volvió a recibir de la muerte a Isaac. La intención del autor también seguramente sería dar a entender la forma en la que esto prefigura la resurrección de Cristo. Podemos ver a Cristo cargando el objeto de su muerte, el Padre con su mano puesta para ejecutar el sacrificio, solo que esta vez no sería detenida. La mano del Padre recayó con todo su peso sobre su Hijo. La ofrenda de perfecta obediencia ofrecida al Padre, Cristo muriendo. Pero podemos ver el preludio de Abraham. El Padre, Dios, es poderoso para levantar de entre los muertos. Y así lo hizo. Levantó a Cristo, a su unigénito de entre los muertos. Con poder. Con el mismo poder que opera en medio de nosotros, dando vida a estos cuerpos que se encontraban muertos. Como nos dice Romanos 8:11, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Para los que están muertos solo hace falta fe. Fe en que Dios es poderoso para traerlos a la vida. Esa vida que fue provista por medio de la muerte del unigénito, el Cordero que fue provisto por Dios para librar a la descendencia de Abraham, al pueblo escogido de Dios, a la iglesia de la muerte. Abraham estaba seguro de que iba a ser provisto un Cordero que supliría la muerte de su hijo Isaac. Y sin duda alguna fue provisto este Cordero, el cual fue ofrecido en sacrificio en lugar de la descendencia, en lugar suyo, en mi lugar fue ofrecido.
Pero Dios con gran poder le levantó de entre los muertos, dando una esperanza aún mayor de vida. Y en esa muerte nosotros encontramos también mayor esperanza para nuestra fe, para permanecer firmes en nuestra fe. La fe debe llevarnos, hermanos, a orar de una u otra forma. La fe que usted y yo profesamos no es una fe que no muestra evidencias. Abraham dio evidencias de esa fe, yendo en esperanza contra esperanza, ofreciendo al hijo de la promesa en sacrificio, obedeciendo a Dios a pesar de todo lo que estaba en contra. El autor continúa con la línea genealógica de Abraham, mostrando cómo Isaac también en fe, en una expresión de fe, bendice a sus hijos en forma particular, como una forma de expresión de dicha fe. Dice el verso 20 en Hebreos: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Algunas corrientes judías dan una especial recomendación de la actitud de Isaac al mostrar obediencia a pesar de saber que sería ofrecido en sacrificio. Esta actitud no solo la atribuyen hacia su padre, sino hacia Dios. Es de admirar, sí, la obediencia de Isaac, pero este no es el punto del autor en esta ocasión. El autor menciona como señal de la fe en la vida de Isaac la bendición que da a sus hijos Jacob y Esaú. Este acontecimiento lo podemos ver en Génesis 27, verso 27 en adelante. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo, diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo él también guisados, y se los llevó a su padre, y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le respondió: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes de que tú vinieses? Yo le bendije, y será bendito. El autor cita a los hijos de Isaac no con el orden en el que nacieron, sino que los cita en el orden en el que recibieron la bendición. Esto por implicaciones mayores a las que podríamos esperar. Aunque él tiene en cuenta el orden de bendición, escatima poco en dar detalles de todo el trasfondo de dicha bendición. Nada dice acerca del engaño al que fue sometido Isaac de parte de Jacob y su madre, por el cual el hijo menor terminó recibiendo la bendición. Isaac recibió una reafirmación de las bendiciones prometidas después de la muerte de su padre, como lo muestra Génesis 26:2, y estas mismas serían las que transferiría en bendición dada a la siguiente generación. Y es de ahí la importancia acerca de quién recibía la bendición de Isaac. A pesar de haber sido engañado, Isaac no revocó su bendición, no revocó la bendición que impuso sobre Jacob en un acto de fe, sino que por el contrario, esta bendición es reafirmada. Dice: yo le bendije y será bendito. Él tenía la convicción, él tenía la fe, la certeza de aquello que no podía ver, estaba dentro del propósito de Dios.
Su certeza estaba en que su engaño no estaba fuera del panorama divino y que aunque no podía ver el propósito de Dios tendría uno. Y es curioso porque Isaac literalmente no veía, estaba casi ciego, pero su fe le permitiría ver más allá de su vista. Le permitiría ver la continuación de la promesa sin importar las condiciones actuales. Y por esa razón, obra reafirmando la bendición. Con todo, Isaac reserva una bendición para Esaú. Y esta no estaba ligada a la promesa, pero era una bendición respecto a cosas venideras, y fue tan cierta como lo fue la bendición de Jacob. Isaac, como su padre Abraham, habría dispuesto su fe en Dios, una fe que era la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Abraham no tomó el engaño de Jacob como algo que había pasado de la vista de Dios, o como algo que no tenía un propósito divino. Isaac sabía que esto tenía un propósito divino, y por eso en fe reafirma su bendición sobre Jacob, no se retracta de ella, entendiendo que aún en lo malicioso del hombre, Dios sigue operando en su promesa. Jacob, a su vez, mostró una fe similar a la de Isaac. Dice el autor a los Hebreos, por la fe Jacob, moribundo, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. La fe de estos hombres los lleva a tener la seguridad de que aunque la muerte estuviera por medio, las bendiciones de Dios dadas en las promesas a través del pacto se cumplirían. Y es por esto por lo que aún estando en el final de sus días, Isaac y ahora Jacob pasan la bendición que es de parte de Dios a sus descendientes. Estando ya casi muertos y sin haber visto, proclaman el cumplimiento de la palabra de Dios por medio de sus bendiciones. Y es curioso que el autor esté haciendo alusión a la bendición especial dada a Efraín y a Manasés por parte de Jacob, los más jóvenes de todos los hijos de José. Esto lo hizo Isaac sin saber, bendijo al menor en vez de al mayor, pero ahora lo hace Jacob con plena conciencia de a quién está bendiciendo, y lo hace como reconocimiento de la soberanía de Dios, que tanto le costó reconocer en la mayor parte de su vida, y ahora en el final de sus días reconoce la frivolidad de todos sus engaños y descansa en la fidelidad del Todopoderoso de Dios. En su cercanía a la muerte, Jacob tiene una rogativa importante, la cual es que en su muerte sea llevado a la tierra prometida. Esto es por lo menos lo que implora a su hijo. Me permitiré leer Génesis 47, verso 29 al 31. Si quiere seguir en la lectura, yo lo leeré en la traducción textual. Génesis 47, 29 al 31. Cuando se acercaba para Israel la hora de morir, llamó a su hijo José y le dijo: si hallé gracia ante tus ojos, pon tu mano bajo mi muslo y harás conmigo la misericordia y el favor de no enterrarme en Egipto. Cuando descanse con mis padres me llevarás de Egipto y me enterrarás en el sepulcro de ellos. Y respondió: haré según tu palabra. Pero insistió: júramelo. Y se lo juró. Entonces Israel adoró sobre el extremo de su bordón. Los patriarcas creían en la promesa de aquella Canaán, símbolo de la ciudad celestial, la mejor patria que narra el autor de los Hebreos. Jacob, por la fe, se aseguraba de recibirla, y por esta razón adora al extremo del bordón. En su lucha contra el ángel de Jehová, Jacob alcanzó misericordia, siendo bendecido en su camino de un llamado terrenal a uno celestial. En su herida reconocería la debilidad de su fuerza humana,
cambiando su posición de debilidad para aferrarse a Dios. Y una vez siendo transformado, su nombre ya no sería más el usurpador, se llamaría su nombre Israel. Y es con ese nuevo nombre que se acerca a su Hijo para clamar misericordia y ser sacado de Egipto, a la tierra prometida a su padre y al padre de su padre, y ahora a él. Parece increíble que Jacob sabía que su fin no sería la tierra de Egipto, y José de igual manera da mandamiento porque tenían la certeza de que el fin para el pueblo se hallaba en las promesas de Dios. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Nuevamente vemos un testimonio de alguien que sabía que la muerte no sería obstáculo para que la promesa de Dios se cumpliese. De alguien que dispone su fe aún en las promesas de Dios, aún a pesar de la pronta llegada de la muerte. José no se dejó llevar por la condición que tenía en su momento en Egipto el pueblo. Sabía que según la promesa dada, el pueblo tendría que salir de allí. Por lo menos esto era lo que dictaba la promesa a Abraham. Y José descansaba en la promesa de Abraham. Génesis 15, verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. La fe de José estaba en la promesa hecha a Abraham. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. José habría pasado la mayoría de su vida en Egipto, pero sabía que ese no era su lugar. Sabía que su residencia allí y la de su familia sería temporal. Y por eso, aferrado a la promesa, en fe genuina a la promesa, menciona la salida del pueblo a la tierra prometida. Y como su padre insistió y clamó por juramento que sus huesos fueran llevados allí, José hace que sus hermanos juren que harían lo mismo por él. Dios nos hace actuar más allá de lo que podemos ver por medio de la fe. La fe, hermanos, trasciende la misma muerte. Por eso vemos a Abraham llevando a su hijo para el sacrificio. Vemos a Isaac moribundo bendiciendo a sus hijos. De igual manera a Jacob y a José, que en su agonía pasaron la bendición del Señor, creyendo que aún después de su muerte, aún después de muertos, Él, Dios, iba a seguir adelante en cumplimiento con su promesa, en cumplimiento con su pacto. Nuestra fe, hermanos, debe moverse no por lo que vemos, sino por lo que Dios puede hacer. Dios seguirá adelante con el plan que tiene para con esta iglesia local, aún después de nuestra muerte. Dios sigue cumpliendo su plan para su iglesia universal, aunque cada uno de nosotros muera. Y es por esto, por lo que, aunque pareciera que no vamos a ver en esta vida su plan culminado, caminamos y nos conducimos, o deberíamos conducirnos, como hombres de fe. Hombres que muestran frutos de fe a través de su forma de obrar, a través de su forma de caminar con el Señor. Con una esperanza firme, una convicción genuina de que Dios cumplirá su promesa y su promesa no tardará. Eso debería ser así en la iglesia, en cada uno que dice disponer fe en el Señor. No debemos escatimar la muerte como un limitante para que Dios cumpla con su promesa. Los patriarcas no lo hicieron. La fe de los patriarcas trascendió su muerte y por eso obraron de la manera en la que obraron.
para nuestros acompañantes, para aquellos que nos visitan. La promesa de Dios son para los que creen, para los que como Abraham creen que Dios ha dispuesto del Cordero, aquel Cordero que tomó nuestro lugar en la muerte que merecíamos y por el cual, estando muertos, recibimos vida, el cual es Jesucristo. Si nos acompaña hoy, si lleva tiempo con nosotros y no tiene una convicción genuina, ruegue a Dios que le dé de la fe que tuvieron los patriarcas para alcanzar la justificación delante de Dios. Justificación que viene solamente a través de su Hijo, el Cristo. Entonces podrá compartir las promesas juntamente con nosotros y podrá ser un testimonio vivo de fe, como se nos demanda a la iglesia. Acompáñeme en una oración. Señor y Padre amado, no tenemos más que agradecer que por tu obra, Señor. Gracias por la forma y el testimonio en el que tú nos das a través de estos hombres. Hombres de los cuales sin duda alguna vemos muchas fallas, pero los cuales permanecieron en fe. Ayúdanos, Señor, a tomar este testimonio como un motivo para continuar adelante en el camino en el cual tú nos has puesto, Señor. Ayúdanos, Señor, a disponer de toda nuestra fe, de toda nuestra certeza, de toda la convicción en cada una de tus promesas, Señor. Ayúdanos a soportar la prueba que viene de tu parte, prueba que perfecciona nuestra fe, prueba que madura cada día nuestra fe. Es difícil, Señor, porque somos hombres, pero tú dispondrás de lo necesario, Señor, para que así sea. Ayúdanos a tener tal convicción de quién eres tú, Señor, que aun cuando tus mandatos, Señor, nos cueste cumplirlos, nuestra boca no se abra reclamando o reprochando tu voluntad, sino que la podamos cumplir con sumo gozo y con prontitud, Señor. Padre, en aquellos que aún no hay fe, dispón tú la fe necesaria para ser salvos, Señor. Esta fe no nace de nosotros, Señor. Eres tú quien la otorga como un hermoso don. Obra de esta manera en aquellos que aún no creen en tu nombre, no creen en la promesa acerca de tu Hijo, quien vino a morir para librarnos de la muerte, Señor. Es un acto que solamente tú puedes hacer. Por eso te imploramos, Señor, que conforme a tu voluntad obres de tal forma en los corazones que nos acompañan hoy. Te damos gracias porque nos alientas como tu pueblo a seguir sin desmayar, a procurar obrar acordes a la fe que profesamos con nuestros labios, Señor. Permite que así sea hasta el fin de nuestros días, Señor. Que aquella convicción que hay en nuestro corazón no se derrumbe, aun cuando la muerte se acerque. Porque sin duda alguna, Señor, tu plan se seguirá cumpliendo. Te damos gracias, Padre. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.